Los titulares de prensa aseguran que el Zika continúa haciendo estragos en toda Centroamérica. Lo mismo sucedería con el dengue y el chikungunya. ¿Cómo se defiende Centroamérica de estas plagas? Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 19 del grupo Megavisión de San Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y le presento de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros tenemos al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud Pública de El Salvador. Nos acompaña también el doctor Franklin Hernández, por la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. También está con nosotros el doctor Iván Solano Leiva, infectólogo, médico quirúrgico de Seguro Social, representante de El Salvador en la Red de Vigilancia de Resistencia Bacteriana de Centroamérica y el Caribe y tutor de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Y también nos agrada presentarles al doctor Jorge Panameño, infectólogo, internista, maestría en medicina tropical con énfasis en enfermedades infecciosas y parasitarias y consultor internacional para todos estos temas. El informe último de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud señala que el 98% de los casos de Zika que se han detectado han resultado no todos graves, sino que solo el 2% de los casos notificados no corresponden a sospechas, sino que a una enfermedad grave y real. ¿Qué significa esta información? Quizás el doctor que nos acompaña por parte de la OMS, el doctor Franklin Hernández, nos puede aclarar qué significan estas cifras que en principio crean cierta confusión. Es importante mencionar que es una enfermedad que recién se está conociendo. Cada día, con la llegada al continente americano, se empiezan a producir muchos casos. Eso conlleva una serie de retos, genera unos grandes brotes. No se pueden estudiar a todos porque inclusive a nivel de laboratorio se están generando los insumos. Sin embargo, poco a poco se van dando algunas informaciones y lo que tenemos ahora, como siempre se dice a través de la OPS y de la OMS, son datos preliminares, es que las manifestaciones graves en los casos de Zika, por lo que se está conociendo, un 2% de ellos es que están generando estas manifestaciones graves, ya sean neurológicas o ya sean malformaciones congénitas. Esto que sucede con el Zika sucede de igual manera con el dengue y el chikungunya, que llevan más tiempo, provocando problemas en América Central. ¿Significa que la gente se deja llevar más por los informes oficiales o más bien lo hace por los grandes titulares de la prensa? La participación mediática, eso es lo que llama la atención más de la población, ¿verdad? Y que le hace preocuparse si va a pasar la consulta o no, ¿verdad? Lo hemos visto con el Zika y con las otras enfermedades emergentes que se dan a nivel mundial, ¿no? Entonces, definitivamente que tiene mucho que ver ese aspecto. Recordemos también que el Zika, antes de este brote epidémico que comienza en América, en Brasil, era una enfermedad que no se había reportado, que sabíamos que un 99.5% de los casos, por decirlo, tiene una evolución benigna, ¿verdad? Pero es con esta epidemia que inicia en Brasil y se ha desarrollado en toda América Latina, donde se comienzan a ver nuevos datos de probables asociaciones de enfermedades neurológicas asociadas al virus Zika o anomalías congénitas. Y eso llevó a la OMS, a su directora general, a convocar a este comité de expertos. La población se va a tener más temores cuando se va informando a través de los medios de comunicación. Por eso es importante que los medios de comunicación den buenos mensajes. Exactamente, en eso estamos. Ahora, ¿cuál es entonces la realidad concreta en relación con estos temas aquí en El Salvador y en Centroamérica? ¿Cómo afecta a los países de la región el Zika, el dengue y el chikungunya? La situación es que estas enfermedades están íntimamente relacionadas a la presencia de un mosquito vector. Tenemos graves limitantes en el desarrollo sociosanitario que tiene que ver con disposición de agua potable, en calidad y cantidad adecuada y otras condiciones. Entonces estas enfermedades
se unen a ese cortejo de problemas que conllevan a hacerle frente con recursos limitados, cada vez más limitados, y encima de eso hacerle frente a probables situaciones que son extremadamente preocupantes, como el caso de las malformaciones congénitas neurológicas asociadas al Zika. Ya en el caso del dengue, por ejemplo, es una enfermedad que trae una grave carga porque puede matar, y las formas graves en particular van a requerir de atención médica de alta complejidad y que vienen también a cargar los sistemas de salud. Chikungunya es una situación que, aunque tiene una letalidad muy baja, puede dejar secuelas derivadas de la enfermedad que también son una carga muy grave en términos de incapacidad física. Entonces, son dos escenarios nuevos que aparecen en la realidad regional. En 2013 tenemos la llegada de chikungunya, luego en 2015 la llegada de Zika, pero ya dengue nos acompañaba desde hace más de 20 años, complicándose cada vez más. Entonces, la realidad es que esto viene a forzar y a poner en perspectiva la manera de cómo enfrentamos estas situaciones desde el punto de vista no solo de salud pública, sino como naciones y como región, porque realmente es un fenómeno que se va replicando en cada uno de los países que están con diferentes situaciones. Reaccionar como región. ¿Cómo han enfrentado estos problemas los gobiernos de América Central? Me imagino que al inicio fue difícil coordinar acciones, pero a lo mejor con el tiempo, ahora ya, sí se está trabajando de manera conjunta para enfrentar estos dramas. Cómo no, hay varias iniciativas. Digamos, en el caso particular de El Salvador, nosotros tenemos una reforma de salud en marcha desde 2009. Esta reforma ha fortalecido elementos fundamentales para posibilitar el diagnóstico temprano y la identificación muy temprana de los brotes de cualquier enfermedad infecciosa que nos azote, para poder identificarlo y tomar las medidas adecuadas. Eso ha conllevado, por ejemplo, el fortalecimiento del sistema de información, ¿verdad?, y de la cobertura nacional de salud, ¿verdad?, tendiente a tener una cobertura universal. Eso ha sido, digamos, una norma que nos ha venido digamos, orientando todo el trabajo que se ha venido desarrollando, y nos permitió, por ejemplo, en el caso del Zika, identificar muy tempranamente la presencia de la enfermedad acá. Nosotros ya habíamos venido alertando desde en mayo del año pasado, habíamos venido alertando al personal de salud sobre las características de la enfermedad para que la tuvieran presente en el momento que alguien llegara con sintomatología que pudiera ser por dengue, por chikungunya o por Zika. En el caso, digamos, de la región, hay un desarrollo desigual en términos de los sistemas de información, ¿verdad? Entonces, no todos los sistemas desarrollaron con la misma sensibilidad ni con la misma premura. Entonces, nosotros hemos tratado de incidir a través del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, que es una de las instancias integradoras, parte del sistema de integración centroamericana, para unificar estos criterios a nivel centroamericano y poder desarrollar, por ejemplo, con Nicaragua desarrollamos, con apoyo de la OPS, por cierto, la tecnología de PCR necesaria para poder identificar con un 95% de confianza el diagnóstico del Zika durante el periodo infeccioso. Entonces, todos estos elementos, particularmente el fortalecimiento del sistema de información, la vigilancia sanitaria, son fundamentales para poder identificar a tiempo y tomar las medidas oportunamente. Desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, ¿podemos decir que realmente los gobiernos de la región han reaccionado de acuerdo con las solicitudes de ustedes? ¿O más bien se han hecho las cosas a media, como acostumbramos a hacer a los latinoamericanos? En general, recuerden que desde que se inició el tema de Zika en la isla de Pascua, en el 2015,
2014. 2014, cuando fue el primer anuncio que hubo allí, se comenzó a través de la Organización Panamericana de la Salud a hacer unos comunicados de alertas sanitarias, le llamamos nosotros en la OPS, para informar a los países de la presencia en el continente, la posible presencia. Cuando Brasil en el 2015 ya dice, tengo un conglomerados que puede ser Zika, se hace un nuevo anuncio a los países y se les recomienda intensificar acciones de vigilancia, que quiere decir en salud pública es identificar aquellos casos que inusualmente se puedan generar y que tengan unas características compatibles con la enfermedad. La mayor parte de los países, si uno ve sus boletines epidemiológicos, sus documentos, avanzaron hacia eso. Sin embargo, como decíamos, que hubiera casos en islas del Pacífico asiático a un continente, a un país de un continente y especialmente Brasil, eso hace una diferencia importante en términos de número de casos. En la medida que se va conociendo, los países van adaptando esto. Recuerdo que decíamos, es una enfermedad que presenta síntomas y signos muy débiles, casi inaparentes. Se sabe ahora, por ejemplo, que solo 1 de 4 presenta síntomas y todos dábamos un mensaje relativamente de cierta calma. Simplemente, o sea, sí debíamos vigilar, pero no necesariamente tan intenso. Cuando se notifican los casos, los primeros casos de microcefalia en Brasil, eso desencadena una alerta importante. Luego El Salvador es el primer país del continente que hace una clara referencia de incremento de pacientes con síndrome de Guillain-Barré con un incremento de casos compatibles, sospechosos, con Zika. Entonces, estos elementos son los que llevan a intensificar o incrementar la alarma. En todo caso, sería interesante saber en qué fase estamos, en qué estado realmente estamos en Centroamérica, porque se califica la región como una región con un extremo peligro frente al Zika, por ejemplo. En realidad, ahorita estamos siempre con la alerta mundial dictada por la OMS, que el Zika representa un problema de salud pública de emergencia internacional. Ese es el estado en general para todo el mundo. Pero ¿significa que han aumentado los casos drásticamente desde el momento en que se dio la primera alarma o simplemente seguimos en la misma situación? Nuevamente la doctora Margaret Chan convocó al comité de expertos para que volviera a revisar los datos, aparte aquella del 1 de febrero, que fue la primera alerta mundial. Hoy en marzo también volvieron a reunirse y volvieron a concordar de que todavía debería mantenerse como una alerta el problema del Zika, porque ya casi estaba por afirmarse pues, de que definitivamente el virus del Zika puede asociarse a las complicaciones neurológicas y anomalías congénitas. Entonces, en ese sentido, a nivel mundial estamos en ese aspecto. El Salvador fue el primer país que reportó en América Central, ¿ya? Y de ahí posteriormente se fueron incorporando. Ya todos los países en América Central han reportado casos de Zika y si no les sabría decir exactamente si es El Salvador el primer país en cuanto a casos, desconozco si somos los primeros, pero definitivamente las condiciones que ya mencionaba el doctor panameño son condiciones importantes que predisponen a que tengamos el ambiente adecuado para que este tipo de enfermedades nos afecten, ¿no? Y nos estén afectando con mucha recurrencia. Lo importante es que tomemos las medidas adecuadas para disminuir los impactos. ¿Significa que Centroamérica es una zona del mundo donde estas enfermedades pueden producir todavía un impacto mortal serio en un corto plazo? Definitivamente, y tenemos que recordar un hecho que es para ser tomado en cuenta. Estamos hablando de enfermedades nuevas, particularmente de Zika y chikungunya, en donde la susceptibilidad es universal. Es decir, nuestras poblaciones no poseen memoria inmunológica, no han estado expuestas durante décadas, como el caso de dengue. Entonces, todavía hay mucho sector de la población, toda la región, que no se ha expuesto al virus y que por tanto es susceptible de desarrollar la infección. ¿Qué fenómeno es el que en nuestra región está asociado a que este problema pueda incrementarse en un futuro corto, semanas?
¿Dramáticamente? Dramáticamente, sí, la temporada de lluvias. Estamos por entrar ya en esta latitud, en esta región solo vivimos dos temporadas, dos épocas, invierno y verano. La diferencia entre ambas es la presencia de lluvias. Normalmente en la región las lluvias comienzan a finales de abril, mayo, normalmente, aunque tenemos que hablar luego cómo está relacionado esto que estamos hablando, fenómenos globales como el cambio climático, el calentamiento, que han venido haciendo con que el inicio de la lluvia sea errático en los últimos 10 años. Pero el punto es que cuando comience la temporada de lluvias, entonces eso va a hacer a que la exposición de nuestras poblaciones a estos virus sea mayor y que por tanto podamos estar viviendo, hayamos visto una primera ola, pero que estemos por iniciar una segunda ola y quién sabe cuántas olas más, hasta que la población ha sido expuesta y se desarrollen niveles de inmunidad que hagan que el fenómeno no sea tan masivo como el que hemos estado viendo. Por tanto, sí, esta situación puede encenderse de un momento a otro al inicio de temporada de lluvias, si no se toman medidas dirigidas al control y disminución de las poblaciones del mosquito vector. ¿Están los gobiernos de Centroamérica tomando estas medidas? ¿Han habido reuniones expresas para prepararse para lo que viene, señor ministro? Mire, en el caso de El Salvador particularmente, nosotros hemos enfrentado la epidemia, como decíamos, con el fortalecimiento del sistema de información y la detección temprana de los casos. Además, estamos monitorizando, por ejemplo, un promedio de 50.000 viviendas semanalmente para ver el grado de infestación que tenemos con el mosquito. Eso nos permite identificar los índices larvarios en todo el territorio nacional semanalmente. Lo que quiero decir con todo esto es que resulta particularmente importante el tener una información precisa, verificable, confiable, que permita tomar decisiones. En el caso particular, por ejemplo, nosotros teníamos en enero, desde la primera semana de enero, tuvimos un despegue, digamos, exponencial de casos de Zika. Estábamos teniendo en ese momento alrededor de 1.000 casos semanales de Zika. ¿Comprobados? No. Sospechosos de Zika. Sospechosos de Zika, porque es muy difícil confirmarlo por los problemas serológicos y la tecnología disponible. Pero bueno, teníamos alrededor de unos 1.000 casos de Zika, 1.000 casos de chikungunya y alrededor de unos 700 casos de dengue semanales. Entonces hicimos una movilización de toda la población, de todas las fuerzas vivas del Sistema Nacional de Protección Civil, que demostró que realmente el trabajo intersectorial previo a la llegada de los casos a los servicios de salud es lo importante en estos casos para poder controlar la epidemia. Igual sucedió con los casos de síndrome de Guillain-Barré. Nosotros tuvimos de aproximadamente 2 a 3 casos, que era, digamos, lo corriente que encontrábamos por diversas causas del síndrome de Guillain-Barré. Detectamos en diciembre, la primera semana de diciembre, que fue precisamente las 3 semanas que se describen, luego de identificada la presencia del virus acá, 26 casos semanales de síndrome de Guillain-Barré. Luego de la jornada contra el vector, esos casos de Guillain-Barré han caído también exponencialmente. La semana antepasada tuvimos 2 casos y la semana pasada 0 casos de síndrome de Guillain-Barré, lo que viene a probar que realmente la piedra angular del asunto es el combate contra el vector y que si queremos interrumpir la cadena de transmisión es necesario combatir frontalmente el mosquito, y entonces esta experiencia la hemos nosotros tratado de trasladar precisamente con ayuda de OPS al resto de países centroamericanos para que digamos, en todo el territorio, en toda la región, se tome en consideración la necesidad de fortalecer el sistema público y de fortalecer el trabajo intersectorial con el resto de actores, que es lo que va a permitir tener un combate efectivo contra el zancudo. Sí, si me permite ampliar a lo que el doctor Espinosa está comentando, Centroamérica tiene una instancia de coordinación que se llama COMISCA, que es la Comisión de Ministros de Centroamérica, ministros de Salud de Centroamérica, y por cierto la presidencia pro tempore la tiene ahora Honduras. Han habido un conjunto de reuniones del más alto nivel político a nivel de ministerios para organizar como región todas las intervenciones, cada país estas actividades con un poco mayor intensidad o menor intensidad,
pero todos los países de Centroamérica están trabajando muy fuerte en el tema de control vectorial y comunicación social, que se vuelve el elemento clave para que la población pueda participar, porque sin la participación de la población es difícil que un Ministerio de Salud pueda llegar a todas las viviendas a hacer un trabajo de control del vector. Si entiendo bien al doctor panameño, la situación se puede agravar bastante con la llegada de las lluvias. Vale decir, el gran desafío frente a esta emergencia es mantener este va a venir en un par de meses más. Sí, Entonces, claro. ¿están preparados los países de Centroamérica para esta situación? No es una tarea fácil y aquí definitivamente, como se ha expuesto, es el control del vector, una de las medidas básicas para controlar, disminuir el impacto de estas enfermedades. Y por eso es importante la comunicación social, de decirle a las personas que está en manos nuestras, principalmente, el poder controlar los criaderos de zancudos en nuestra casa. Nosotros, como ciudadanos, debemos, en mi propia casa, buscar esos criaderos de zancudos y eliminarlos. Y con participación comunitaria, ¿verdad?, con comités de vecinos, etcétera, poder organizarnos, que si hay un caso de cualquiera de estas tres enfermedades, pues organizarnos a hacer campañas de limpieza. No, la responsabilidad en ese aspecto recae en nosotros, porque que estas enfermedades se den, hay un conglomerado de problemas estructurales a nivel mundial que favorecen a que se estén dando con mayor fuerza e impacto. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el cambio climático. No podemos nosotros como país estarle diciendo a los países del primer mundo, miren, disminuyan la emisión de gases, o sea, no está en nuestras manos. La densidad poblacional tan elevada que tenemos en América Central y en El Salvador, somos el país más densamente poblado. La desorganización en el desarrollo de complejos habitacionales en nuestros países, donde se puede construir en cualquier lugar sin la supervisión adecuada. Entonces, todo eso hace que haya un hacinamiento de los factores entre los factores que podemos mencionar, Gonzalo. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que también recae en nuestra responsabilidad, aunque es un trabajo intersectorial, como lo dice el señor viceministro, ¿verdad?, pero que verdaderamente todos los actores que participan, por ejemplo, en la Comisión Intersectorial de Salud, asuman su papel. Porque yo siempre he creído de que, por ejemplo, las alcaldías municipales hasta recién se incorporaron, pero ellas vienen formando parte del CISALUD desde hace un buen tiempo. Y entonces, desafortunadamente a veces están las leyes, pero no las aplicamos. Y por ejemplo, con ordenanzas municipales, porque sé que hay muchas alcaldías en nuestro país que tienen ordenanzas municipales que pueden aplicarle una multa a usted por detección de criaderos de zancudo, pero no se han puesto en práctica. Entonces es importante que todos los actores intersectoriales tomen su papel y lo hagan de una buena manera. De esa manera, como hemos estado viendo últimamente, y eso es bueno, por ejemplo, en el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud ya hay departamentos de nuestro país con un índice larvario de 0. Y eso pero igualmente, doctor, ocurre lo siguiente. Yo conversaba con algunas personas acá en El Salvador y me decían, mira, yo no me protejo contra el Zika. Si me llega, me llega. ¿Ya? Y le decía yo, bueno, pero en el sector donde usted vive, ¿qué hace la gente? Nadie hace nada. Exactamente. Por lo tanto, ¿en qué medida tomar conciencia que este problema no es un problema individual, sino que es un problema colectivo y que todos tienen que hacer algo? ¿Cómo convencer a la gente para que realmente reaccione frente a eso? Aquí el punto es cómo incidir en el aspecto cultural para generar responsabilidad social en cuanto a tener conductas de la ciudadanía que tengan que ver con prevenir enfermedades, con higiene entonces. Aquello que en Europa ya se implementaba a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y es que aquí quiero señalar un grave déficit, una grave deuda de décadas, de antes de los conflictos bélicos y sociales que encendieron a la región en los años 80 y que no han sido apropiadamente abordados y que siguen siendo deficitarios. La educación de nuestros pueblos en relación a generar conducta que lleve a
en mi diario vivir tener situaciones que eviten estas enfermedades, como la forma en que yo dispongo de los desechos sólidos y no sólidos, es decir, la basura, la forma en que yo almaceno el agua si tengo que almacenarla, la forma en que yo colaboro en las iniciativas, ¿verdad?, que se generan de los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, para contribuir a disminuir este tipo de situaciones, porque en general tenemos un problema en la región que se tiene la sensación de que hay alguien más responsable por resolver mi problema y que ese alguien, llámese salud pública, la seguridad social o quien sea, es el que tiene que venir a limpiar mi calle, es el que tiene que venir a asegurar que en mi entorno no haya depósitos de agua que sirvan como criaderos, porque vale la pena aclarar aquí este mosquito Aedes, todos los Aedes y en particular el Aegypti, les gusta el agua limpia, no viven en charcos de aguas verdes y cosas así, sino que son aguas especiales, entonces son peridomiciliarias. Quiere decir que el entorno nosotros mismos lo facilitamos en el día a día. Entonces hay un fenómeno aquí que... Sí, lo facilitamos el día a día y más todavía. O sea, si uno pregunta, ¿qué haces tú para tratar de evitar el dengue? Bueno, dice, yo compro un repelente. Es decir, bueno, pero eso no lo vas a comprar todos los días porque los repelentes cuestan un dineral. O sea, no toda la población está en condiciones de comprar siquiera un repelente y tampoco saben cómo aplicarlo. Entonces, si eso pasa, y además de eso, tenemos un sistema de salud, como se mencionaba recién, en Centroamérica, que no es el mejor del mundo, podemos concluir que quizás habría que tomar dos medidas. Uno, enseñarle a la población cómo defenderse y segundo, reestructurar los sistemas de salud que son bastante deficitarios en la región. Estas enfermedades, yo he escuchado a un par de expertos en estas enfermedades arbovirosis, se llama que son virales transmitidas por algún vector. Es decir, estas enfermedades nos enseñan a ser un poco más humildes y reconocer nuestras debilidades. Que no está mal. Que no está mal, por supuesto. Entonces, estamos diciendo entonces que recuerden ustedes las actividades propias de control vectorial en los años 70, 80, para eliminación de fiebre amarilla en Sudamérica, malaria, etcétera, donde los ministerios de salud asumieron unas responsabilidades que en el día de hoy son imposibles de asumir. Entonces, es un paradigma que también tiene que ir moviendo a los ministerios de salud del continente, no solo de Centroamérica. Entonces, ese se vuelve el reto grande para todos. Un reto grande para todos y luego hay cosas que para muchas personas también es muy difícil de entender. Por ejemplo, la relación entre el Zika y el microcefalia. Es muy difícil que una persona de los sectores más propensos por las condiciones en que viven a sufrir, entender que haya una relación tan directa entre estas dos cosas. ¿Por qué existe esa relación? ¿Y hasta dónde podemos decir que el peligro es cada vez mayor o no? Pues mire, hay diversos, cada día más van saliendo más estudios donde tratan de explicar por qué el virus del Zika, por ejemplo en el caso de la microcefalia, puede estar asociado a la microcefalia. Y incluso la misma composición del virus recientemente, esta semana, creo que de la Universidad de Purdue, publicaron una investigación donde ven que hay una capacidad del virus que tiene una proteína que es capaz de penetrar las células madres del sistema nervioso central, ¿verdad?, donde eso puede explicar desde el punto de vista científico el desarrollo de la capacidad de este virus de desarrollar microcefalia. Pero ¿cómo transmitírselo eso a la población? Ahí definitivamente es sumamente difícil y son estrategias de comunicación social, pero aparte no solo tener la estrategia de comunicación social, sino que también, eso es como la medida de primer impacto, pero también debe trabajarse en la educación de la población, que es algo que debemos de hacerlo a un mediano, largo plazo, ¿no? Pero que debe de hacerse para que la gente pueda comprender eso, porque siempre escuchamos, y no solo aquí en la región centroamericana, yo he estado unas veces en Sudamérica y también escuchando las mismas noticias de que la gente se queja de que el Ministerio de Salud no llega a hacer fumigación, pero sabemos que la fumigación solo es parte
para el control de vectores, pero no es lo más importante. Son una serie de estrategias. Y lo más importante es la participación nuestra, en nuestra propia casa, para lograr disminuir ese impacto, ¿no? Hay algo que no me logro explicar, señor viceministro, y es que El Salvador es el único país donde no se ha producido casos de microcefalia y que de las 228 embarazadas que tienen Zika aquí en El Salvador, ninguna ha desarrollado esta tendencia. Sí. ¿A qué se debe? Hay algunas cuestiones aquí que es importante citar. Fíjese, nosotros detectamos la circulación del virus y confirmamos la circulación del virus a finales de noviembre con muestras tomadas 15 días antes. Es decir, el virus estaba circulando en el país a partir de noviembre, mediados de noviembre. Nosotros hemos, y aquí es donde es importante lo que le decía, la necesidad de fortalecer el sistema de información, ¿verdad? Y de ampliar la cobertura de salud. Fíjese que nosotros tenemos en estos momentos, como resultado de la reforma, 98% de control prenatal de todas las embarazadas del país. Esto quiere decir que el control prenatal que se hace en el ministerio es válido y es importante para detectar este tipo de casos. Entonces, con estas cifras de control prenatal, nosotros hemos detectado un poco más de la cifra que daba, son alrededor de unos 260 casos los que tenemos ya documentados de embarazadas que en el primer trimestre del embarazo daban historia de tener una enfermedad febril eruptiva, que pudiera ser Zika o no, pero una enfermedad febril eruptiva. Entonces, estos casos nosotros esperamos que nazcan alrededor de julio o agosto de este año. Entonces, por eso probablemente no hemos tenido casos, ¿verdad? Es decir, no es que probablemente, pero hasta entonces vamos a saber ojalá con certeza si hay, ojalá no. ¿verdad? Estamos desarrollando y capacitando a nuestro personal con técnicas de ultrasonografía, con ayuda de UPS también, para posibilitar el diagnóstico intrauterino de la microcefalia en la medida de lo posible, aunque la realidad se va a ver hasta en el momento del parto. Entonces, por ejemplo, esta semana tuvimos 2 casos de microcefalia, pero ambos, las pruebas de inmunoglobulina para Zika fueron negativas, ¿verdad? Lo que nos permite con cierta seguridad descartar de que el Zika se haya visto involucrado en este asunto, ¿verdad? Además, son embarazos que ya estaban avanzados cuando la madre reportó la enfermedad febril eruptiva. Y la enfermedad causa microcefalia, particularmente si es en el primer trimestre del embarazo. Cuando esa asociación se ve en el primer trimestre del embarazo es cuando tenemos la posibilidad concreta y la realidad pues, de la microcefalia. Entonces, todos estos elementos han contribuido a esto, aparte de que hemos tenido toda esta actividad que le contaba para combatir el vector y que nos ha reducido exponencialmente el número de casos. Hoy estamos detectando menos embarazadas, menos casos de Guillain-Barré, menos casos sospechosos de Zika semanalmente que con lo que teníamos, ¿verdad? Los 1000 casos que teníamos a principios de enero se han reducido a menos de 40 casos semanales. Entonces, por eso es que nosotros partimos de que estamos haciendo las cosas bien y que estamos tratando de que esta tecnología apropiada que se ha hecho acá pueda ser reproducida en el resto de la región. Hemos tomado también algunas cuestiones relacionadas con el punto que señalaba el doctor panameño, que la población incorpora en su proceso de almacenamiento de agua, incorpora la generación de los criaderos de zancudos. Entonces, pero es un lío porque la gente almacena agua porque no tiene agua. Y el esfuerzo económico que tendría que hacer el Estado para llevar agua intradomiciliar, intubada, las 24 horas, que resolvería lo del almacenamiento, es, fuera de la capacidad del Estado. Y eso, por lo tanto, es un problema que desde ese punto de vista va a continuar presente claro. Durante mucho tiempo. Pero... Y allí cobra importancia el desarrollo de tecnologías apropiadas que puedan adaptarse a esa situación sin que eso, quite del esfuerzo visual el hecho de que hay que resolver ese problema fundamental. Pero entonces, por ejemplo, nosotros hemos recurrido al desarrollo de la crianza de peces para depositar en los depósitos que necesariamente tiene la población para su agua de consumo. Esto es un medio de control biológico, ¿verdad? Efectivo. Nosotros tenemos un conglomerado, por ejemplo, de municipios en la zona sur del país, costeros, en La Libertad,
donde el índice larvario es del 2% o menos. ¿Verdad? Cuando el índice de seguridad, como lo decía el doctor Franklin, es de 4 o 5%. Por debajo del 4 se corta la cadena de transmisión de la enfermedad. Y ahí tenemos 2%. Entonces esta posibilidad estamos tratando de extrapolarla a otros municipios del país. Ahí, esta realidad con estos virus, ¿hasta qué punto ha llevado a tomar conciencia también a los gobiernos de América Central, a lo mejor inducidos por la Organización Mundial de la Salud, a que es necesario invertir más en la infraestructura de salud de la región? Todos sabemos que hay dos sistemas de salud, uno para los que tienen dinero y otro para los que no tienen. Y los que no tienen prácticamente nada. Entonces, eso es una realidad que es necesario cambiarla. ¿Cómo se podría implementar un plan para llegar a un sistema de salud básico que pueda ser recibido por la mayoría de la población sin grandes costos? ¿Es imposible? No, no es imposible, y de hecho yo creo que parte de las grandes iniciativas globales vinculadas con los objetivos de desarrollo del milenio, ahora objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, busca justamente cómo diferentes actores del punto de vista social, pero también económico, grandes acuerdos multinacionales, bilaterales, etcétera, pueden irse sumando a estos esfuerzos para llevar a cubrir estas grandes brechas, estas grandes desigualdades e inequidades que se dan en algunos países. Dependerá, honestamente uno ve, hay elementos, por ejemplo, Centroamérica, un buen ejemplo es Costa Rica, el gran desarrollo social que tiene, el avance que ha tenido en muchos de estos determinantes sociales que afectan no solo a esta enfermedad, sino a otras también. ¿Cómo buscamos que estas alianzas claves que otros países pueden hacer hacia los países pobres puedan ir apoyando estas acciones? Entonces, esos son los grandes retos para todos. Los países, los gobiernos tienen iniciativas interesantes, hay elementos, enfermedades desatendidas, se le llaman, que no deberían de existir y existen. Entonces son elementos de coordinación. Esta multisectorialidad del que hablamos para un control de Zika, si nosotros lo vemos de una problemática social, de determinante social de cualquier enfermedad, es igualmente, requiere un abordaje desde una perspectiva más global, un apoyo hacia los países porque internamente no tienen el suficiente recurso para poderlo implementar. Como parte del trabajo, la OPS-OMS apoya en la medida del desarrollo de capacidades técnicas, pero se requiere algo más y otros actores más importantes. En medio de la situación en la cual nos encontramos aquí en Centroamérica, doctor Panameño, ¿qué deficiencias ve usted que se podrían solucionar con recursos bajos? ¿Y qué problemas ve usted a largo plazo si no se cuenta con recursos para una solución más amplia? En El Salvador yo puedo decirle que ha habido realmente gravísimos problemas de comunicación de salud pública con sectores que pueden realmente llegar a conformar un frente común, que es lo que necesitamos. Y entonces todavía tenemos ciertas limitantes que tienen que ver, por ejemplo, con que si un gobierno local es de un partido diferente al partido de cosas interesantes, pero que es bueno que podamos discutirle, diferente al partido que lleva la administración, entonces sí establece ciertas limitantes como para poder establecer comunicación apropiada o frentes apropiados, porque aquí la realidad del caso es que, como podemos concluir de lo que hemos todo discutido, es que nadie tiene la solución por separado. El problema no es solo de salud pública, el problema no es solo de educación, el problema no es solo del sistema de respuesta a emergencias, ni solo de la sociedad civil. Entonces, uno de los grandes desafíos que hay en los sistemas que afrontan esta situación es lograr un frente común de las sociedades que permita que salud pública se comunique más efectivamente con entidades como el Colegio Médico, por ejemplo. En El Salvador hablando, donde hay una muy mala comunicación y hay esfuerzos dispersos, en donde las alcaldías, que son los gobiernos locales, y eso es común en casi toda Centroamérica, la forma en que se distribuye el poder político, porque son los que al final tienen las posibilidades de poder accesar a los presupuestos y a las medidas y movilizar a la sociedad. Por ejemplo, es necesario que las alcaldías tengan una mayor comunicación, los gobiernos locales entonces aquí
con sus comunidades para poder llevar y avanzar hacia la conformación de barrios, de comités y colonias para poder colaborar con la eliminación de cosas. Entonces, este es uno de los grandes desafíos que hay. Zika es una enfermedad que como enfermedad tiene muy poca significancia. La mayoría de pacientes ni requieren siquiera atención médica. Pero estamos preocupados por Guillain-Barré, que Guillain-Barré no solo puede matar, sino que también puede dejar gravísimas secuelas, que luego quién se va a hacer cargo de la rehabilitación de estos pacientes. ¿Qué pasa si tenemos una grave carga? Si se comprueba y podemos definir que el riesgo no solo microcefalia, porque hay otros problemas asociados por el virus, ¿quién los va a afrontar? ¿Cómo los vamos a afrontar cuando tenemos situaciones realmente gravísimas en este país? Y luego con la carga de muerte y sufrimiento que trae el dengue. O sea, esto significaría que a corto plazo, no a mediano, ni siquiera a mediano, a corto plazo vamos a enfrentar situaciones extremadamente difíciles. Y encima hoy vamos a agregar otra situación. Hay otros peligros que están sobre nosotros. Fiebre amarilla es un problema que en este momento está por convertir, es el próximo actor de este drama que estamos viendo de película. Un drama terrible. Un drama terrible y una situación que ahora en China, lo que se está dando de los casos Angola. que de Angola fueron a China y que ahora hay un estado de alarma y que hace meses veníamos nosotros insistiendo en que detrás del vector Aedes hay otros problemitas que pueden venir. Entonces, el gran desafío es a que hay ciertas situaciones que podemos resolver regionalmente y cada país en particular, comunicarse mejor, una mayor apertura para con la sociedad, ¿verdad? En tanto que vivamos democracias en nuestros países y que podamos comunicarnos para colaborar mutuamente y luego buscar presentar un frente común que sea atractivo para organismos que apoyan y que generan fondos de confianza para poder invertir y traer ayuda, ¿verdad? Ojalá que podamos entrar en una vía que nos permita ganar la lucha contra estos problemas, pero sin duda que se trata de una situación bastante complicada, bastante difícil, una situación en la cual naturalmente está en juego la vida de muchas personas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.